Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este podcast vamos a hablar sobre las fake news, pero pues antes que todo me voy a presentar. Yo soy Dana y en esta ocasión estaré hablando con mis compañeras Briseida y Sofía. Bueno, las fake news son esas noticias falsas que vemos todo el tiempo en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y que pues la mayoría compartimos sin pensar mucho en lo que estamos compartiendo ni checar si de verdad esa información es real. Pero me puse a pensar y esto no es algo que se queda solo en el mundo digital o sea un simple chisme de internet. En México pues ha habido muchos casos de violencia gracias a noticias de internet que la gente se cree y pueden llegar a no ser ciertos. Y pues esto es lo que más me impacta, como algo que empezó con un mensaje X puede crecer tanto que genera miedo, enojo y violencia. Y pues el miedo hace que la gente actúe por impulso y llegue a hacer acciones que incluso involucra violencia y muchas más cosas. También siento que este tema nos toca mucho a los jóvenes porque somos quienes más tenemos contacto con la información de las redes sociales, estamos en el celular todo el día, vemos mucha información, estamos conectados todo el tiempo y pues consumimos toda la información, pero pues no nos enseñan a gestionarla y cuestionarla, porque solo la vemos y creemos que es verdad, pero pues solo lo creemos sin saber si de verdad esa información es cierta. Y pues no es para señalar a nadie, sino que es para intentar pensar un poco más antes de compartir una información o creerla, porque tenemos que checar si de verdad esa información es cierta antes de hacer acciones como pues las de este tema y de este caso que vamos a ver hoy. Sí, imagínense que si sea un mensaje falso, esto puede terminar afectando la vida de personas de verdad, y pues obviamente es algo muy fuerte y pues espero que en este podcast lleguen a una opinión, que se cuestionen las cosas y que sobre todo puedan disfrutar de esta plática y ser más conscientes de las cosas que vemos en redes sociales. Hablemos sobre el caso de que nos lleva a esto, que nos puede llevar a leer información que no está confirmada. Hay un caso que se refiere a un hecho grave y ocurrido en México, donde la desinformación difundida en redes sociales provocó una tragedia. Lo que sucedió fue que a través de un mensaje público en Internet comenzó a circular el rumor de que había varias personas que secuestraban o robaban niños en una comunidad. Estos mensajes no estaban confirmados por autoridades, pero causaron miedo y enojo entre los habitantes. Debido a estos rumores, un grupo de civiles decidió actuar por su cuenta. Las personas señaladas fueron retenidas por pobladores que creyeron en la información falsa. La situación se salió de control y terminó en un acto de violencia colectiva muy grave. Posteriormente, las autoridades investigaron el caso y la fiscalía confirmó que estas pruebas de estas víctimas de este cometido de que se les acusaba no estaba confirmado, o sea, las que llegan, o sea, que la información que les llegó a los habitantes no era real, era falsa. Este suceso mostró cómo las fake news o noticias falsas pueden generar pánico social y llevar a decisiones impulsivas y con consecuencias. También evidencia de peligro de que la población tome justicia por su mano propia, ya que sin investigación ni proceso legal se puede cometer injusticias contra personas inocentes, como estas personas que fueron atacadas, pero no eran las personas que realmente hicieron algo, porque eran inocentes, y esos mensajes decían que esas personas sí hacían algo, pero nunca encontraron pruebas que les dijeran, es que ellos fueron los que causaron esas cosas. Por eso las autoridades y especialistas insisten en la importancia de verificar antes la información, no creer rumores difundidos en redes sociales o de otra persona que no tiene
testigos. Permitir que las instituciones justifiquen e investiguen los hechos. Evitar actuar con violencia basándose solo en sospechas. O sea, tienes que buscar pruebas. Si quieres actuar, tienes que tener pruebas y testigos antes de atacar. En este caso, se convirtió en un ejemplo claro de cómo la desinformación puede poner en riesgo en vidas humanas y afectar gravemente a toda la comunidad. Ahora, hablando sobre los derechos que fueron violentados en este caso que sucedió, primero tenemos el derecho a los derechos humanos y a su protección, que se encuentra en el artículo 1 de la Constitución. Eso significa que todas las personas tienen derecho a ser protegidas frente a abusos o ataques. Y en este caso las víctimas no recibieron esa protección básica. También pues se vulneró el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia del artículo 20. Las víctimas fueron afectadas por rumores y desinformación. Y bueno, por otro lado tenemos también el derecho al debido proceso legal, garantizado por el artículo 14 de la Constitución. Esto asegura que cualquier actuación en su contra o cualquier repercusión legal o social debe seguir reglas claras y proteger sus derechos. Sin embargo, la difusión de estos rumores pues pasó por alto completamente este principio. Y finalmente, la igualdad ante la ley. También en el artículo 1, que todas las personas deben ser tratadas igual, sin discriminación ni prejuicios. Pero cuando se difunden esas noticias falsas sobre alguien sin saber qué es real o qué no, se rompe esta igualdad. Las víctimas fueron juzgadas por la opinión pública antes que la justicia haga lo que tenía que hacer, su trabajo. Básicamente, los derechos fundamentales de personas fueron ignorados y vulnerados. Y eso nos recuerda lo importante que es verificar la información y no difundir rumores. Y tendríamos que haber esperado en vez a cómo actuaban las autoridades y no dejarnos llevar por el enojo público o solo confiar en lo que dice alguien sin tener algún tipo de prueba real. Hay que escuchar a la gente, no creer cosas que no sean verdad. Ahora vamos a hablar sobre las personas involucradas en este caso. Bueno, normalmente los involucrados que llegan a creer este tipo de cosas o llegan a pagar por hecho son los civiles, que en común son las personas a nuestro alrededor, la población, que recibieron los mensajes, los audios, los videos, que vieron videos de Facebook, de WhatsApp, de TikTok. Normalmente, pues esas personas son las que leían esos comunicados y llegan a actuar. Las víctimas inocentes, personas que fueron acusadas, las personas que di, por ejemplo, que hablé de hace rato, que fue de las que supuestamente habían sido de las que habían robado o secuestrado a los niños, pero no eran y fueron atacados injustamente. La fiscalía estatales. La fiscalía son las personas que ponen en el orden en casos, en problemas, etc. Ellos son los que investigan esos rumores, que checan si son reales o son falsos para así dar por hecho que están confirmados o es una información no verificada. Y por el otro, que es más las plataformas, que son las redes sociales, que son las aplicaciones que, como comenté, son las donde más llegan a dar esa información en WhatsApp, en Facebook, TikTok, en Google, en Twitter, en Instagram, etcétera. O sea, cualquier aplicación, lo que sea de comunicados, llegan a ser donde más llega esos tipos de información. El problema se originó debido a las noticias falsas y los rumores que se compartieron por Facebook y WhatsApp. Las personas vieron ese mensaje y publicaciones impactantes y amarillistas y lo compartieron sin verificar su veracidad. O sea, es importante que no todo lo que circula en internet lo compartamos o lo creamos como si fuera cierto. Creer en información que no es verídica puede causar confusión y miedo innecesario y hacernos tomar decisiones equivocadas. Por eso, antes de compartir o reaccionar, deberíamos verificar la fuente y comprobar los hechos.